En una tarde lluviosa, Jin-hon, estudiante de Derecho, regresa a casa cuando distingue a su madre al otro lado de la calle. Está a punto de cruzar, pero suena su teléfono. Es un amigo. Responde y disminuye el paso, sin notar al motociclista que avanza a toda velocidad hacia ella. El sujeto intenta arrebatarle el bolso, pero ella se aferra con fuerza y termina siendo arrastrada varios metros por el asfalto. El hombre pierde el control del vehículo y cae. Furioso, saca un cuchillo y la ataca sin piedad. Luego deja el arma en el suelo y huye. Otro individuo recoge el cuchillo, pero cuando Jin-hon finalmente reacciona y corre hacia su madre, ya no queda nadie más. La abraza desesperado, sin comprender del todo que ya no hay nada que hacer. Tiempo después, se realiza una ceremonia en su honor. La pérdida deja una profunda herida en su hija. Transcurren 7 años. Jin-hon se convierte en fiscal. A pesar de su juventud, se ha forjado una reputación implacable contra los criminales. No todos en su entorno comparten su manera de impartir justicia, pero para él, la verdad está por encima de cualquier tentación. Tras una audiencia, nota 11 llamadas perdidas de su hermana. Al devolverle la llamada, ella le suelta algo imposible de creer: su madre ha vuelto. Está sentada a su lado viendo televisión. De inmediato, Jin-hon sospecha que su hermana ha dejado de tomar sus medicinas y llama a un médico para coordinar ayuda. Pero al llegar a casa, se encuentra con lo inconcebible: su madre está allí, viva, luciendo saludable, y corre directo a la cocina para preparar algo, convencida de que su hijo debe tener hambre. La noticia corre rápido, y un pastor llega acompañado de varios feligreses. Algunos rezan, otros preguntan si ella vio al Creador y cómo luce. Jin-hon intenta poner orden y recuerda a todos que su madre había fallecido. Entonces, ella se gira de pronto y lo ataca con un cuchillo. El pastor se interpone y recibe la herida. Entre todos la sujetan para evitar una tragedia mayor. Ella entra en un estado de furia descontrolada, destrozando todo a su paso. Finalmente, logran inmovilizarla cubriéndola con una manta. Minutos después, un equipo médico la traslada a una clínica. Poco después, llegan agentes de policía y oficiales de seguridad nacional. En una reunión confidencial, Jin-hon descubre que no es el único caso. En distintas partes del mundo, personas que fueron víctimas de crímenes nunca resueltos han regresado. Todas cuentan cómo perdieron la vida, señalan el lugar donde quedaron sus restos, y lo más inquietante, buscan a quienes les hicieron daño para acabar con ellos. Tras cumplir su venganza, sus cuerpos se consumen en llamas. Estas apariciones solo se dan cuando los culpables quedaron impunes. Los testigos ya les han puesto nombre. La madre de Jin-hon es la primera en manifestarse en Corea, pero lo insólito es que ha intentado agredir a su propio hijo. Este detalle altera por completo la investigación. Ahora, Jin-hon se convierte en el principal sospechoso del crimen que supuestamente juró resolver. Mientras tanto, una psicóloga forense llamada Lee Soo aterriza en Corea. Pero Jin-hon no está dispuesto a ceder el control del caso y comienza a indagar por su cuenta. Un oficial de inteligencia revela que, hasta el momento, solo han aparecido 89 de estas figuras en todo el mundo. Lee Soo investiga el pasado del fiscal y descubre que siempre exige la pena máxima en cada juicio. También encuentra algo más: todos los expedientes del asesinato de su madre están bajo su custodia. Lo solicitó hace años y ha llevado a cabo una investigación paralela. Este detalle inquieta a los agentes. Jin-hon defiende su accionar. Desde el inicio, asegura, todo estuvo lleno de inconsistencias. Según los videos de vigilancia, solo hubo un agresor, y las pruebas de ADN lo vinculaban directamente con la víctima. Sin embargo, Jin-hon encontró a un testigo que afirmaba haber visto a 2 personas y cuya descripción no coincidía con el detenido. Además, siguió el rastro de la motocicleta hasta un criminal buscado, con acento marcado y que había utilizado una tarjeta bancaria china. El historial del sospechoso incluye 3 denuncias por robo de motocicletas. Sin embargo, mes y medio después del crimen, aparece un cadáver en el río. Las pruebas genéticas coinciden con las del caso, por lo que la policía da por cerrado el asunto: el atacante está muerto. Pero el cuerpo no pertenece a un ciudadano chino. Jin-hon decide investigar por su cuenta, rastrea a todos los que viajaron a China y solicita los registros a Interpol. Lo más desconcertante es que, tras la tragedia, Jin-hon recibe una indemnización considerable del seguro de vida de su madre. Esto alimenta la sospecha de que quizá él mismo organizó el crimen. Lee Soo, la investigadora, cree que por eso ocultó el expediente original. Exige las direcciones de los testigos y su historial de llamadas del día del incidente. Los recuerdos golpean a Jin-hon con fuerza. Visualiza a su madre recibiéndolo con una sonrisa y una comida caliente. Ella siempre estaba dispuesta a ayudarlo, incluso cuando le pedía dinero constantemente por no poder mantenerse solo durante la universidad. Vuelve a revivir el instante en que, distraído por una llamada trivial, no reaccionó a tiempo. Y su madre terminó en sus brazos, sin vida. Más tarde, contacta a su hermana, quien le revela que planea llevar a su madre a Tailandia. Le confiesa a su esposo que, en sueños recurrentes, su madre le pedía que cuidara sus cosas, como si supiera que algún día regresaría. Y así fue.
Mientras tanto, el oficial de inteligencia y Jin-hon visitan a su madre, que permanece inconsciente. No muestra signos vitales. El agente sugiere que tal vez una fuerza divina permite que las víctimas regresen para hacer justicia. Pero si eso saliera a la luz, la sociedad podría colapsar. Jin-hon se muestra escéptico, le recuerda que Internet está lleno de esos videos. El agente responde que también abundan grabaciones de objetos voladores no identificados, y nadie las toma en serio. Jin-hon plantea otra posibilidad. Si su madre no lo eliminó, tal vez eso significa que él no es el culpable, y que aún hay alguien más a quien ella debe enfrentar. Al mismo tiempo, Lee-soo y su asistente visitan a la hermana de Jin-hon. Ella cuenta que su padre falleció cuando eran pequeños, y que su madre manejaba un camión para mantenerlos. Jin-hon, en su adolescencia, era impulsivo y solía pasar las noches en bares, mientras su madre lo apoyaba sin condiciones. Admite que agentes del gobierno ya revisaron todo lo relacionado con la madre resucitada, incluso los medicamentos que tomaba desde hace años. Su hermano, que no consume bebidas alcohólicas, carga con la culpa y vive intentando honrar la memoria de su madre. Jin-hon y un investigador se trasladan a un barrio chino tras recibir una pista. Un prófugo que huyó a China hace 7 años ha regresado. El fiscal paga por la información y recibe una dirección. Lee-soo se entera del movimiento y ordena vigilancia inmediata. Jin-hon llega al lugar y engaña al sospechoso para que abra la puerta. El hombre lo ataca, pero al ver que no puede vencerlo, intenta escapar. Se inicia una persecución intensa por las calles. Finalmente, el equipo de Lee-soo interviene y lo captura. Mientras Jin-hon sale del callejón, se topa con una niña que, bajo la lluvia, lo observa en silencio, con una mirada fija que lo inquieta. En paralelo, en el departamento de inteligencia, agentes internacionales llegan con nuevos hallazgos. Las víctimas resucitadas actúan cerca del lugar donde fueron atacadas. Vuelven durante tormentas porque sus cuerpos contienen un 90% de agua. Además, presentan altos niveles de hierro. Cuando concretan su venganza, una fuerte tormenta magnética precede su combustión. Sin embargo, el caso de Corea es distinto. La mujer regresó, pero no completó su misión. Ahora intentan interrogarla. Ella reconoce que ha regresado para ajustar cuentas. Aclara que su hijo no la eliminó, pero sí fue el detonante de su final. Luego, pronuncia el nombre de un hombre. Al mismo tiempo, Jin-hon confirma que el ADN del sujeto capturado ese día coincide con el rastro hallado en las manos de su madre. Lee-soo lo interroga, pero el sospechoso se niega a aceptar su responsabilidad. Las autoridades coreanas descubren que el individuo es buscado en su país por 2 homicidios. Si lo deportan, su destino estará sellado en 2 meses. Sin embargo, si permanece en Corea, podría pasar hasta 20 años encerrado antes de que se cumpla su condena. De pronto, Jin-hon irrumpe en la sala. Mientras a Lee-soo le informan que la mujer resucitada tenía una segunda póliza de vida, el fiscal inicia su propia indagación. Descubre que, el mismo día en que esa póliza entró en vigor, un hombre y su pequeña hija perdieron la vida en un accidente vial. El choque ocurrió en el mismo sector donde vivía la familia de Jin-hon. Finalmente, el detenido confiesa que no estaba solo en la escena del crimen. Asegura que otro sujeto, desconocido, siguió golpeando a la mujer incluso después de que él se detuvo. No logra contar más. Un grupo de agentes irrumpe y se lo lleva a la fuerza, ignorando las objeciones del fiscal. El segundo agresor continúa libre y los informes forenses han sido manipulados. Por su parte, Lee-soo descubre que la madre de Jin-hon contrató la póliza por iniciativa propia, pidiendo expresamente que no se informara a su hijo. La experta forense que lideró el caso hace 7 años reside ahora en Estados Unidos. A ella le empieza a parecer que ese accidente automovilístico podría tener alguna conexión oculta con la muerte de la mujer, ¿pero cuál? Mientras tanto, en distintas partes del mundo se reportan casos de personas resucitadas que, tras cumplir su propósito, arden en llamas y desaparecen ante testigos horrorizados. Más tarde, llevan al detenido al cuarto del hospital donde yace la madre de Jin-hon. A pesar de su estado inmóvil, la mujer abre los ojos. Las máquinas fallan. Ella se incorpora, camina hasta el hombre, y con un solo movimiento, le parte el cuello. Luego, se desploma. La historia retrocede 7 años. Se muestra al forense y a un oficial arrojando el cadáver del mismo sujeto a un río, fingiendo que se trató de una decisión propia. De vuelta al presente, Jin-hon localiza al experto, pero este se niega a cooperar, asegurando que el caso está cerrado. Por otro lado, Lee-soo le muestra a la hermana del fiscal la fotografía de una niña fallecida hace 9 años. Le revela que su madre entregó en secreto el dinero del seguro al padre de esa niña, quien también murió en el accidente vial. De pronto, aparece una grabación de seguridad. En ella se ve que ese mismo hombre fue quien remató a la madre de Jin-hon. También él había vuelto de la muerte, motivado por un deseo de venganza. Y, al igual que los demás, terminó desapareciendo entre llamas. Todo indica que la madre de Jin-hon fue la causante del siniestro en el que murieron el hombre y su hija. Sin embargo, por razones desconocidas, movió uno de los cuerpos a otra ubicación. Ya había ajustado cuentas con el atacante chino y ahora parecía estar lista para desvanecerse.
En ese momento, Jin-hon recibe un informe. Han identificado al oficial que estuvo de guardia la noche del accidente. El hombre renunció poco después, pero Lee-soo lo encuentra primero. En su escritorio hay una carta de despedida y su cuerpo sin vida. Ella entrega la carta a Jin-hon y admite que alguna vez llegó a sospechar de él. Dice que aquel día, en el cruce peatonal, dudó por un instante, como si estuviera esperando que atacaran a su madre. Jin-hon lee la carta. El oficial relata que, hace 9 años, respondió a un llamado. Encontró a un padre ebrio y a una niña aterrada. Incapaz de actuar, se retiró. Poco después, la madre de Jin-hon apareció, le ofreció un soborno y le pidió que culpase a un camión robado. Aceptó. A la mañana siguiente, hallaron el cuerpo de la niña. Temiendo represalias, decidió ocultarlo todo. Pero desde entonces, la imagen de la pequeña no deja de perseguirlo en sueños. El oficial deja una carta y toma una decisión extrema, nombrando a Jin-hon como el verdadero responsable. Pero Jin-hon no recuerda nada. Desconcertado, llama a su hermana. Ella le confiesa que incluso la policía sospecha que ambas, ella y su madre, estuvieron implicadas en algo terrible esa noche, aunque no lo tiene claro. Un amigo le recuerda que estaba tan borracho que se perdió entre las calles. En el bar, Jin-hon empieza a hilar fragmentos. Borracho. Sale tambaleando y reconoce el camión del vendedor de verduras, aquel hombre que había humillado a su madre. En el presente, ve de nuevo a la niña subir a un autobús. Su madre, postrada, es llevada bajo la lluvia, pero no desaparece. Las luces estallan. Ella se pone de pie y se aleja. Jin-hon persigue el autobús, choca su auto y, sin pensarlo, toma un camión para seguir la persecución. Poco a poco, los recuerdos lo golpean. Conducía ebrio el camión del vendedor, se estrelló contra un robot policial. Luego, su madre halló el cuerpo sin vida de la niña dentro del vehículo. Intentó devolverla, pero el padre apareció. Ella huyó y, en su escape, chocó contra su motocicleta. Él murió en el acto. Para proteger a su hijo, sobornó a un oficial. Al amanecer, Jin-hon no recordaba nada. Mientras choca contra otro robot policial, todo vuelve de golpe. Queda atrapado bajo el camión volcado y ve a la niña muerta acercarse. Ella enciende un fósforo cerca del combustible derramado. Jin-hon cierra los ojos, resignado, pero el grito de su madre lo salva. Ella se arrodilla ante la niña, suplica por su hijo, asume toda la culpa. En un acto desesperado, golpea su cabeza contra el suelo. Jin-hon logra salir del camión y ruega perdón. Da un paso al frente, dispuesto a pagar con su vida, pero antes de que el camión lo alcance, la niña estalla en llamas. La explosión lo lanza por los aires. Al incorporarse, ve el cuerpo de su madre envuelto en fuego. Tiempo después, Jin-hon se presenta ante el tribunal y admite su culpa. Rechaza cualquier intento de defensa. Acepta que su madre también murió por su causa, por haber dudado, por no escucharla. Lee-soo y el agente de inteligencia reflexionan. Esta vez, los que regresaron del más allá no vinieron a ajustar cuentas, sino a liberar el perdón. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar Pelis en Minutos.